Buenas noches. Les damos una cordial bienvenida nuevamente a este grupo de conocimiento. Esperamos que podamos estar muy acordes a lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a escuchar. Vamos a darle tiempo a la hermana y a la que ella conduzca el programa. Gracias. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Bien? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor, por esta bienvenida. Vamos a comenzar, hermanos, ofreciendo una oración. ¿Sí? Le podemos pedir la primera oración a la hermana Marisela, por favor. Sí, muy bien. Perfecto. Y enseguida vamos a dar inicio con esta charla presentando al ponente del día de hoy. Adelante, hermana, es su tiempo. Yes. Continuamos con la oración. Muy bien, pues entonces vamos a ir directamente a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Cabe mencionar que es un viejo amigo, por ahí compañero de generación de mucho tiempo, y es un ponente nuevo en este miércoles de conocimiento. Este es un grupo que ya lleva casi 2 años y cachito de reunirse. Muy bien, su nombre es Benjamín Monroy Gastelum, es descendiente del pionero Benjamín Monroy. Nació el 5 de abril, ¿sí? 5 de abril de 1900. 5 de mayo. 5 de mayo, perdón, ya No, ves su cumpleaños. el pionero era Rafael Monroy. Ah, sí, Rafael Sí. Monroy, perdón, Sí, no te preocupes. Rafael Monroy. Muy Está bien. bien. Nació el 5 de mayo de 1991 en la Ciudad de México. Asistió al Centro Escolar Benemérito de las Américas. Sirvió una misión de tiempo completo en la misión México-Ciudad de México Sur-Suroeste. Estudió periodismo deportivo en la Universidad de José Ramón Fernández. Se selló en el Templo de la Ciudad de México con Jazmín García. Yasmín García trabaja para la Fundación Book of Mormon Central desde noviembre del 2016. En su carrera profesional ha pasado por radio y televisión y actualmente tiene 4 hijos y radica en Estados Unidos y tiene como llamamiento maestro de la escuela dominical. Muy bien, le pedimos que el hermano Benjamín tiene muchos temas bastante interesantes y entre los que pues pudimos elegir, el tema de hoy es Cristo nació un 6 de abril como pregunta. Muy bien, entonces pues Benji, bienvenido, es tu tiempo, adelante. Muchas gracias. Gracias, Yatzil. Gracias, hermanos, por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Yo sé que no es fácil. Antes de que continúes, sí. Mi querido Benji, yo quisiera hacer unas palabras. Sí, adelante. El hermano Benji, hermanos, es hijo de unos grandes amigos, los pioneros e iniciadores de Book of Mormon Central en español. Su mamá y su papá, grandes amigos, descendientes de familias pioneras de la iglesia. Me complace mucho, Benji, que hayas aceptado la invitación por parte de Yatzil y del grupo, y nos honra mucho tu presencia. Esperemos que en lo futuro podamos estrechar los lazos entre el Book of Mormon Central y nosotros, y la familia Gastelum Monroy Gastelum. Sí, muchas gracias, hermano Agrícola. Pues sí, como lo dijo Yatzil y como lo dijo usted, pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no sea miembro de la Iglesia de Jesucristo? ¿Tenemos a alguien, algún amigo, un invitado? Todos somos miembros. ¿Es correcto, hermano? Sí, ok, perfecto. Bueno, a mí siempre me gusta porque luego empiezo con este vocabulario muy santo de los últimos días, y cuando hay gente que no es miembro de la iglesia, pues se queda, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Bueno, hermanos, miren, lo primero que digo cuando hablo de la fecha del nacimiento de Cristo es que cuando uno habla de ese tipo de temas, no tiene la finalidad de este tema de debilitar la fe de nadie, ¿ok? Al contrario, ustedes sabrán, hermanos, que la luz
La luz es conocimiento y es verdad que en muchas ocasiones nosotros no nos vamos a salvar quizá por saber cuándo nació el Señor Jesucristo, pero es verdad que el Señor se deleita en la claridad, ¿no? Y en la luz de las cosas. Así que las cosas del Señor no andan en terrenos oscuros ni turbios. Además, a un lado de eso, el Señor siempre anda en caminos muy claros, ¿ok? Así que, a ver, hermanos, miren, el tema del día de hoy va a estar muy padre. Se están aceptando preguntas, por supuesto. Yo voy a dar pie cuando haya alguna pregunta, pero si es urgente, usted puede levantar su mano, por supuesto, y hacerme la pregunta. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes se sinceren. El que esté disponible para activar su cámara va a estar mucho mejor. Yo generalmente hago muy interactiva las charlas por Zoom. Yo quiero que levante la mano con toda sinceridad. Aquí no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. ¿Quién de ustedes levantaría la mano por saber exactamente la fecha del nacimiento de Cristo? Si yo, por ejemplo, le digo a la hermana Lupita Martínez, ¿cuál fue la fecha del nacimiento de Cristo? Que en la iglesia entendemos que esa es la fecha, hermana. El 6 de abril. Correcto, el 6 de abril. Jacqueline Flores, ¿qué fecha se nos ha dicho en la iglesia que es el nacimiento de Cristo? Se nos ha dicho el 6 de abril en la iglesia, pero recientemente estudié que no es así. Bueno, ya va haciendo la tarea la hermana Jacqueline, ¿no? O sea, ya va más adelantada. Hermana Carmen Rivas, ¿qué me dice usted? Precisamente desde que ingresé a la iglesia he tenido como un conocimiento de que el 6 de abril, aunque el mundo lo festeja el 24 de diciembre comúnmente. Claro, ¿no? El 24 y 25. ¿Qué me dice el hermano Francisco? Pues yo sé que fue el 6 de abril, aunque pues las autoridades nos han dicho que podemos unirnos con la fecha en la que lo festeja el mundo, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Miren, voy a empezar con las declaraciones del presidente Nelson de hace dos conferencias generales. La restauración de la iglesia, hermanos, no fue un suceso en la historia de la iglesia, es un proceso continuo que tiene etapas evolutivas, ¿cierto? Es un proceso que evidentemente empieza con la primera visión del profeta José Smith, del Padre y el Hijo, y que va a continuar, que ha continuado con los profetas modernos, la vivimos hoy en día y va a continuar. Cuando yo declaro, hermanos, así como lo dijo el presidente Nelson, cuando yo declaro que la restauración del evangelio es un proceso, nosotros aceptamos que haya nueva luz, ¿correcto? Si en algún momento algún determinado profeta, ya sea antiguo o de la etapa moderna, ha declarado algo, nosotros evidentemente aceptamos esa declaración, pero la restauración nos dice con ese panorama continuo que estamos abiertos a cualquier otra posibilidad, ¿ok? Así que miren, hermanos, evidentemente el 6 de abril es la fecha en donde todos los que nacimos dentro del convenio o los que nos hemos unido en la adultez o en la niñez a esta iglesia, hemos sabido que es la fecha del nacimiento del Salvador Jesucristo. Con esto quiero decirles, hermanos, que nosotros podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, madrugada, tarde, noche, lo que sea. Ahora, hay que ser claros. El Espíritu Santo, hermanos, no testifica de cosas que no sean verdad. Esto es un principio que todos nosotros podemos conocer desde un principio. El Espíritu Santo es el que confirma la veracidad de todas las cosas. Ahora, aquí está el detalle. Hermanos, tenemos Jesús el Cristo, escrito por Elder James L. Talmage, que lo escribe en la sala superior del templo de Salt Lake City, el cual está en renovación actualmente. Y el Elder Talmage hace alusión del 6 de abril.
Ok, este es un libro muy antiguo que todavía es vigente, todavía pertenece, por ejemplo, a los libros canónicos de los misioneros, por ejemplo, además de Libro de Mormón, Perla de Gran Precio, Biblia, Doctrina y Convenios, Jesús el Cristo es permitido y todavía se sigue editando y se sigue publicando bajo el sello de la iglesia. Jesús el Cristo es un libro muy antiguo. Tenemos, hermanos, declaraciones de Spencer W. Kimball en su momento, Harold B. Lee en su momento, presidentes de la iglesia ya modernos, hablando del nacimiento de Cristo en conferencias generales, ¿correcto? Un día 6 de abril. Y tenemos, hermanos, millones de miembros de la iglesia que, como ustedes respondieron, siguen creyendo que Jesucristo nació un día 6 de abril. ¿Ok? Por lo que la obra del día de hoy, hermanos, el tema del día de hoy es titánico. Porque a mi favor tengo esto que les voy a decir, pero en contra tengo la declaración de profetas modernos y de muchos hermanos que toman esta fecha como algo especial. Aquí voy a abrir el primer parteaguas del tema del día de hoy, hermanos. Miren, una cosa es la fecha de la restauración de la iglesia, que fue un 6 de abril, esa sí es inamovible, ya se tenía registro exactamente en 1830, un 6 de abril, y otra cosa es el nacimiento de Cristo. Usted quizá cuando terminemos este Zoom dirá, bueno, pues ya no se festeja nada en este 6 de abril, ¿no? Sí, festejamos la restauración del evangelio, ¿correcto? De parte del presidente José Smith. Ahora, aparte de todo lo que ya dije, hermanos, vámonos a la sección 20 de Doctrina y Convenios, al versículo 1. Yo los invito, hermanos, a que si lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer un poquito más adelante, descarguen la aplicación Scripture Plus, que es de parte de la Fundación Book of Mormon Central. Algunos de ustedes ya la podrán conocer, algunos la tienen descargada, pero la iglesia en 2017 nos dio el permiso de replicar las Santas Escrituras tal y como la tenemos en Biblioteca del Evangelio. Ok, así que ustedes pueden encontrar todos los libros canónicos ahí. Y bueno, vámonos a libro de Doctrina y Convenios, sección 20, versículo número 1. Yo le pido a la hermana Eli Alvarado, si la tiene por allí, que nos las lea, por favor. Hermano, una disculpa, no estoy en mi casa. No se preocupe, está en la farmacia, ¿verdad? No tengo acceso a las escrituras en este momento. No se preocupe. Hermano Héctor González, ¿la tiene por allí? Sí. Gracias. El origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Salvador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país por voluntad y el mandamiento de Dios, en el 4º mes del 6º día del mes llamado abril. Ok, hermanos, miren, cuando yo dije al principio, muchas gracias, hermano Héctor, por leernos. Cuando yo dije al principio las declaraciones de Elder James A. Talmage, de Harold B. Lee, de Spencer W. Kimball, refiriéndose al día 6 de abril, había una buena base, o existe hasta este momento una buena base para hablar del nacimiento de Cristo, según Doctrina y Convenios 26. Yo voy a dividir este versículo, hermanos, en 2 etapas. La primera está hablando del origen de la iglesia, pero luego cambia. Habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es el año 1830 y de acuerdo a la lógica de Doctrina y Convenios 21, el Salvador Jesucristo nace en el año 0, como la tradición occidental lo considera correcto y como lo seguimos hasta el día de hoy, y hace referencia al 4º mes, al 6º día del 4º mes, para hacer un juego de fechas, tanto de la restauración como del nacimiento de Cristo. Así que, a la luz de todo esto, yo le pregunto, hermana Raquel Rivas, ¿cómo voy yo a decirles, con todo lo que hemos leído, que Cristo no nació un 6 de abril? ¿Cómo piensa que voy a tratar de hacer eso? Claramente. Aquí en el versículo que leímos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Nos dice claramente que fue la restauración de la iglesia.
Es correcto. Dice acá, lo dice quizá entre líneas, vámonos otra vez a leerlo. El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se refiere a venida, se refiere al nacimiento, no a la aparición a los nefitas ni nada de esto, sino al nacimiento de Cristo, por lo que de ahí todos se agarraron, ¿verdad? Y nosotros también de la venida de Cristo. Ahora le pregunto, hermana Raquel, entendiendo esto, ¿cómo cree que voy a salir de esta encrucijada en la que me he metido, por así decirlo? Después de todo lo que he dicho, ¿cómo voy a hacerlo? Benji, eres bien inteligente y vas a salir bien. Gracias, hermana. Bueno, no esperaba esa respuesta, pero... Porque sí, porque luego escucho tus clases de la noche de hogar y para todo tiene respuesta. Muchas gracias, hermana. Así es que esta Clara nos las aclaras, por favor, para estar bien seguros qué es lo que vamos a hacer, a pensar. Correcto, hermana. No, créame, esto es por seguro que hoy todo el mundo va a salir con el tema muy claro. ¿Está bien? Bueno, hermanos, vamos a adentrarnos. Perdón, hermana, ¿decía algo? No, está bien, Benji, gracias. Ok, no, gracias a usted, hermana. Bien, vamos a empezar, hermanos. Miren, sucede, la historia empieza así. Hace algunos años, hermanos, menos de 10 años, más o menos, ustedes lo pueden corroborar en centraldelibrodemormon.org. Pueden buscar en un índice que tenemos ahí en la plataforma cuándo nació El Salvador. Hace menos de 10 años, hermanos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recibió el manuscrito original de Doctrina y Convenios. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el manuscrito original? Puño y letra del profeta José. ¿Ok? Faltas de ortografía y en párrafos mal concluidos, puntos y comas inexistentes. Esto lo sabemos por su esposa Emma, que decía que José era bueno en todo menos escribiendo, ¿cierto? Así que si salió bien el libro de Mormón y Doctrina y Convenios fue porque el Señor estuvo allí con él. ¿Ok? Fue 3 años a la escuela, hermanos, imaginen. Yo tengo faltas de ortografía y a estas alturas, ¿no? Entonces, hermanos, miren, cuando recibe la iglesia por medio de una donación, quiero decirles que el que tenía la jurisdicción del manuscrito original era la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida hoy en día como la Comunidad de Cristo. Está bien, tengo el placer de conocer a algunos de ellos en su sede, en Kirtland, Ohio. Bien, hasta aquí, hermanos, la tradición del 6 de abril venía bien, no había cuestiones. Es cierto que este tema, amigos, este tema ha andado por ahí entre muchas religiones, inclusive en gente que ve a Cristo como un personaje en la historia, no lo tiene como un profeta, inclusive no lo tiene como un redentor ni un Mesías. El tema siempre ha estado allí, pero dentro de la iglesia parece que todo estaba bien hasta que la iglesia recibe el manuscrito original, ¿ok? ¿Quién me menciona, hermanos, aquí en la sala, algunos de los escribas que el presidente José Smith tuvo al momento de traducir el libro de Mormón o confeccionar lo que hoy tenemos como Doctrina y Convenios? ¿Alguien recuerda? Oliver Cowdery, M. Smith, ¿algún otro por allí? Emma Smith, por supuesto. Gracias, María Luisa. Harris. Martin Harris, perfecto. Hermanos, bien. Así que el presidente José Smith, hermanos, dictaba y otros escribían, ¿ok? No siempre fue así el método, pero es lo que conocemos hoy en día. Ahora, hermanos, cuando la iglesia está revisando los manuscritos originales de puño y letra del profeta José Smith, se dio cuenta que lo que leímos el día de hoy en Doctrina y Convenios 21 no es la voz de Dios hablando como nosotros lo podemos inclusive interpretar ahorita si lo tenemos aquí, sino que es John Whitmer, hermano de David Whitmer, un testigo especial, quien sale de la iglesia y después nunca niega el testimonio del libro de Mormón. Él no se vuelve a bautizar, a diferencia de Oliver Cowdery y de Martin Harris. Pero el hermano de David Whitmer, John Whitmer, es quien está escribiendo el versículo 1 de la sección 20. Cuando la iglesia, hermanos, sabe quién escribió eso, porque está escrito en el manuscrito original, ustedes lo pueden corroborar en Joseph Smith Papers, José Smith
Papers, así se escribe en español. Tienen ellos escaneados los manuscritos originales, de hecho, los tienen a la exposición de todos y también a la venta. La iglesia, hermanos, pues es introspectiva y dice, ok, creo que no es Dios el que está hablando aquí, tenemos a una persona escribiendo una analogía, pero no es una revelación del Padre Celestial. Y cuando no es Dios hablando, hermanos, directamente, a veces los profetas en el libro de Mormón escriben alguna crónica y otras veces el Señor interviene, ¿correcto? No es el caso aquí de este versículo 1. ¿Qué pasa? Hermanos, que no tenemos una versión oficial en algún libro de la iglesia, del canon, de Doctrina y Convenios, Libro de Mormón, Perla de Gran Precio, que nos diga acerca de la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque es John Whitmer el que está escribiendo el versículo 1. Hasta aquí, hermanos. ¿Qué les va pareciendo? Ya estoy entrando al tema. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos estamos bien hasta aquí? No quiero que nadie se me quede rezagado en el tema para que podamos ir hacia adelante. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Entonces podríamos decir que es en base a eso que al recuperar los escritos hay una modificación de la fecha. Mi duda sería, entonces, ¿por qué profetas afirmaron que esa fecha era correcta? Correcto, hermana, muy buena pregunta. Bien, no sé si el adjetivo calificativo utilizado por ustedes recular, dijo recular, ¿verdad? Como dar paso atrás. No sé si sea exactamente ese el más adecuado, pero sí que todo el mundo aceptaba. Como dije, la fiesta estaba en orden. Hasta que alguien descubrió algo y dijeron, hey, esperen, creo que la fecha de la fiesta no es exactamente esta. Ok. Hermana, el presidente Dallin H. Oaks hace quizá unas 4 o 5 sesiones de la conferencia dijo algo muy importante que me llamó mucho la atención a mí. Dijo, lo que un profeta o autoridad general diga por una ocasión generalmente no es una revelación emitida por la autoridad general o no es algo oficial de parte de la iglesia, en este caso algún profeta. No se tienen muchos registros de un solo profeta diciéndolo, recalcándolo todo el tiempo, cada 6 de abril, pero sí tenemos casos aislados. El presidente Oaks hace la distinción entre que algo que se dice por varios profetas varias veces, como en el ejemplo de cada conferencia general, suele ser una postura oficial de la iglesia. Ahora, yo hablé al principio, hermana Elia, de casos puntuales de profetas que lo hayan dicho. Ahora, que no lo hayan expresado otros profetas modernos, David McKay, Joseph Fielding Smith, Wilford Woodruff, todos ellos, no quiere decir que no aceptaban la tradición. Yo creo que la aceptaban. La mayoría de ellos, como dije, la fiesta estaba en orden. Ahora, ¿recuerdan lo que dije al principio de la restauración es un suceso continuo? Bueno, hermanos, yo no creo que alguien de ustedes haya imaginado que nuestras reuniones dominicales iban a ser reducidas a 2 horas antes de 2019. Ahora vamos 2 horas. Parecía que con el presidente Tomás S. Monson, el nombre mormón, para nuestra página oficial y en las tarjetitas que los misioneros daban y en los DVDs que se regalaban, estaba bien. Bueno, llegó el presidente Russell M. Nelson y en su sabiduría y en su manto dijo, vamos a borrar esta palabra que nos ha estigmatizado para siempre y vamos a ponerle el nombre oficial de la iglesia, de la persona que restaura esta iglesia. Así que nadie imaginaba que íbamos a dejar de lado el dominio mormon.org para darle pie al nombre largote de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.org. Tenemos muchos casos así. Nadie imaginaba, hermanos, que los misioneros iban a poder usar camisa de algún color o sin corbata, dependiendo de la misión en la que ellos sirvan. O las misioneras con pantalón. Sí, ahora que vinieron las misioneras a comer a la casa de todos ustedes, pues a mí se me hizo raro, pero dije, mira, bendita restauración, ¿cierto? Pobres misioneras, donde hacía frío, pues sufrían, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, hermanos, hasta aquí estamos teniendo algo que era en contra de las tradiciones que teníamos antes. Quiero decirles, hermanos, que era una bonita tradición lo del 6 de abril. Era una bonita tradición. ¿Por qué? Porque esta no era una tradición que alejaba a las personas del Señor, sino antes bien
era bonito decir, sabemos cuándo nació y recordarle ese día. Hermanos, aquí entendiendo que lo que teníamos en la base para decir que sabíamos el nombre de la fecha del nacimiento, exactamente no era lo que nosotros pensábamos, viene la segunda parte de esta charla. Entonces, ¿cuándo nació Cristo? ¿Sí? ¿Tenemos algún dato de cuándo nació? ¿Qué vamos a hacer con el 6 de abril? Para abrochar esto, hermana Elia y todos los que están aquí, ustedes pueden ir a la página oficial de la iglesia, hermanos, en Cristo, busquen Salvador, Mesías, nacimiento de Cristo, Emanuel, no van a encontrar nada del 6 de abril. De hecho, si ustedes empiezan a hacer memoria, ¿hace cuánto ustedes no escuchan a una autoridad general hablar del 6 de abril? Tiene años. Si es que alguien de ustedes lo pudo escuchar en algún momento, no se hace alusión. Inclusive la conferencia general ha tocado en ese día y han omitido el tema. Hermana Lupita, ¿quiere decir algo? Sí, disculpe. Es efectivamente lo que usted está diciendo de los años. Sí. Yo estuve en la primaria y me tocó cuando estaba el profeta B. Kimber. Y llegaron efectivamente en una conferencia, estaba hablando un elder, ahí sí no puedo decirle cuál es su nombre de la autoridad, pero sí nos dijo, el 6 de abril se decía que era el nacimiento de Jesús por el clima, que no podía haber sido en diciembre porque no había ovejitas, porque no había pastito, que porque los pastorcitos no salían en invierno, que era la fecha en la primaria. Si usted quiere, el vocabulario que se nos usaba en la primaria fue lo que se nos entendíamos. Nosotros en ese momento o en esa fecha somos esponjita y se nos queda. Claro. Y cuando usted dice ya la fecha, ningún elder de autoridad ha dicho la fecha, el 6 de abril es el nacimiento de Jesús. Pero a nosotros se nos quedó de niños. Yo ahorita tengo 60 años, ¿no? Y me quedé así. Claro, no, gracias, hermana. Y ¿saben qué, hermanos? Yo en la misión también dije, no, nosotros sí sabemos la fecha del nacimiento de Cristo, el 6 de abril, no, yo bien valentón, allí dicen, no, ustedes no saben, yo sí. Porque a mí también me enseñaron así, hermanos, es decir, era una tradición que se entrelazó en todas partes a donde llegó la iglesia. Pero cuando entré a Central del Libro de Mormón, hermanos, aprendí un montón de cosas, entonces mi orgullo, pues, quedó de lado y el que yo sabía, pues ya no sabía nada. Así que, pues gracias, hermana Lupita, por darnos ese dato. Bien, hermanos, no hay nada de la página oficial de la iglesia. Vayan ahorita, pueden estarlo checando simultáneamente o ustedes pueden después entrar. Yo he entrado bastante cuando empecé a dar este tema en Zooms, cuando empezó a empezar la pandemia. Tuve que verificar todo y la iglesia no tiene nada. No sé si en algún momento la iglesia tuvo algún apartado en alguna página web de los 90s o de los principios de los 2000 con algo de información, pero actualmente no hay nada del tema y ustedes lo pueden palpar, como decíamos ahorita, no hay ninguna declaración moderna. Yo no conozco a nadie de Howard W. Hunter para acá que haya aludido al tema del 6 de abril. No hay nada del presidente Hinckley, no hay nada de Thomas S. Monson, no hay nada del presidente Nelson, ni de los consejeros en turnos, ¿no? Nadie de los apóstoles en turnos. Ahora, hermanos, ¿cuándo nació Cristo? Ya dije yo quién creía que el 6 de abril era el nacimiento de Cristo, ya cité profetas, nos citamos a nosotros mismos, me cité yo inclusive en la misión. Ya dije que lo que se creía que era revelación en Doctrina de Convenios 21, hablando el Señor, no lo es John Whitmer. Ahora vamos al tema de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nació Jesucristo? Bien, hermanos, yo hice algunos apuntes justo antes de entrar aquí a la clase y voy a empezar a desmenuzar esto para todos ustedes. Hermanos, en el mundo antiguo, las fechas no eran tan importantes como lo son ahora. Ok, esto no quiere decir que no les importaba, les importaba. Lo que no tenían a bien ellos es registrar todo lo que hacían. ¿Ok? Hoy ya ni siquiera se tiene que registrar. Hoy un teléfono inteligente te dice qué hiciste, cuántos pasos diste, cuánto tiempo viste la pantalla de tu teléfono y todo eso. Pero si nos remontamos, hermanos, a la época cristiana, dice acá que desconocemos la mayoría de los cumpleaños de los protagonistas de esa época. Es decir,
No sabemos el lugar exacto, perdón, no el lugar, la fecha exacta del nacimiento de Cristo, no solamente de él, sino de un montón de protagonistas. No sabemos cuándo nació Pedro, ni Juan, ni Juan el Bautista, ni María, ni José. No sabemos nada de ellos. Por lo que ya no las pusieron difícil. El problema viene grande si es que estamos preocupados por la fecha. Así que el mundo antiguo no se dio tanto a la tarea de empezar a registrar, sino hasta el siglo III, hermanos, que los primeros cristianos, y no digo primero, sino ya bastantes generaciones en el cristianismo, en el siglo III empezaron a preguntarse, pues, ¿cuándo habrá nacido el Salvador? ¿No? Se adopta el 25 de abril, hermanos, como algo popular y bueno, hasta la fecha. En el siguiente apunte yo hice lo siguiente. Hermanos, tenemos un dato bien importante y esto no quiero que se les vaya a olvidar para cuando alguien les pregunte, esto es lo primero que ustedes respondan. Si nosotros, hermanos, anclamos, ustedes saben qué significa anclar, ¿sí? Cuando un barco aterriza, avienta un ancla, ¿no? Para sujetar el barco. Si nosotros, hermanos, anclamos fijamente la fecha del nacimiento, es muy probable que podamos calcular hacia el futuro, ¿correcto? Si tenemos un ancla en la fecha del nacimiento. ¿Cuál es esa ancla? Hermanos, el primer dato que les voy a decir es el siguiente. Herodes el Grande, ustedes se recuerdan quién fue Herodes el Grande, ¿cierto? ¿Qué hizo hermana Marisela Herodes el Grande? Que usted recuerde. Su micrófono por allí. Querían matar a los bebés, mandó matar a los bebés. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué quería hermana Raquel matar a los bebés? ¿Quién? Porque le dijeron que había nacido un rey y él era tan malo y tan egoísta que nada más quería ser el único. Correcto. Muchas gracias, hermana. Raquel, hermana Marisela, active su micrófono. No la escuchamos ahorita. ¿Qué nos dijo? Que porque él mandó que mataran a todos los bebés, a todos los niños de 2 años para abajo, ¿sí? Para y abajo. Entonces él temía mucho que realmente sí hubiese nacido un rey de reyes, ¿no? Entonces él no estaba de acuerdo. Dijo un dato muy importante, hermana Marisela. Herodes el Grande mandó matar a niños de 2 años para abajo. Ni Herodes sabía más o menos cuántos años tenía el Salvador. Imagínense, si el rey en esa época no sabía, no lo voy a saber yo en este Zoom, pero sí les voy a dar los datos más certeros y lo más actualizado. Hermanos, Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Por lo que Cristo no pudo haber nacido después de que Herodes mandara a matar a niños. ¿Tiene lógica? Es decir, si Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo, Cristo debió haber nacido en algún momento antes del año 4 antes de Cristo. Aquí podría haber alguna pregunta para ustedes. ¿Cómo es que Cristo está naciendo en el año antes del 4 antes de su era? ¿Cierto? Hermanos, déjenme decirles que el calendario que llevamos ahora no es el más exacto, ¿sí? Esto que creímos nosotros toda la vida de que Cristo nació en el año 0, pues no fue así. Seguimos una tradición bonita, pero tampoco nació en el año 0. Está bien, Herodes el Grande muere en el año 4 y Cristo debió haber nacido un momento antes del año 4. ¿Es correcto? Dijo la hermana Marisela que Herodes manda matar a niños de entre 1, 2 años y hasta meses. Así que Cristo pudo haber nacido 2 años antes, 1 año y medio antes, 1 año o meses antes de la muerte de Herodes. Eso sí lo tenemos registrado, por lo que esta va a ser nuestra ancla del día de hoy. Saber cuándo murió la persona que lo mandó matar. Esta orden no vino después de la muerte de Herodes, sino era en vida del rey Herodes. ¿Correcto? ¿Todos estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Perfectísimo. Ok, perfecto. La mayoría de los eruditos, hermanos, hoy en día concuerdan con la fecha de la muerte del Salvador hasta este momento. Hermano Agrícola Lozano, ¿cuántos años más o menos vivió Cristo? Usted que conoce personas de muchas denominaciones religiosas, ¿en dónde estamos en la fecha de los años vividos por Cristo?
Pues algunos lo ubican en el año 3 antes de Cristo, otros lo ubican un poquito después, pero pues más o menos todos coinciden en los 33 años. Ok. Ok, 33, 34, 32, ahí estamos, ¿verdad? Podría agregar un dato más sobre Herodes. Sí, Benji. claro. Bueno, sí. Recordar que él construyó el segundo templo. Herodes el Grande construyó nuevamente el templo, lo que se le llama el segundo templo. Correcto, hermano. Muchas gracias, hermano Agricol. Dígame, hermana. En tercer Nefi, sí, se habla más o menos del periodo, ¿no? De cuando y viene a las Américas. Correcto, ¿sí? correcto. Tenemos más o menos una idea. Sí, ya se me anda adelantando porque todavía no voy al Libro de Mormón, pero se vio que leyó la clase, como decimos en la capilla. Gracias, hermana. Sí, esa es una de las razones por las que tenemos un libro. Fíjense cómo un libro nos va a sacar de un apuro. Y el propósito del Libro de Mormón no era esclarecer la fecha del nacimiento de Cristo, pero como dice la hermana, sí que nos va a ayudar. ¿Está bien? Miren, les doy otro dato. La mayoría de los eruditos hoy en día, como lo dije, concuerdan con una fecha de muerte del Salvador en la primavera, el primer fin de semana de abril del año 30. ¿Ok? Si lo que dijo el hermano Agrico Lozano es correcto, entre que Cristo vivió entre 32 y 34 años, si muere Cristo para el año 30, hermanos y hermanas, Cristo debe haber vivido 33, 34, 33 años, más o menos 32 años, más o menos. Y la mayoría del mundo actual, de los eruditos, concuerdan que el primer fin de semana de abril del año 30 muere el Salvador. Si Cristo hubiese nacido en el año 0, hermanos, Cristo no muere de 30 años. Muere de 33, 34, 32 años, ya muy avanzado por cumplir 33, por lo que el año 0 no es el nacimiento de Cristo, sino es antes. ¿Correcto? Dice acá más adelante. Esto ustedes pueden tomar sus notas y todo eso. El Nuevo Testamento, hermanos, no nos da datos acerca de la vida de Cristo en cuanto a sus años. Sí, de hecho, el Nuevo Testamento, en las crónicas que tenemos de los evangelios, nos dicen algunos milagros, pero no nos habla de la edad. No sabemos qué tan grande era José, pero más o menos sabemos qué edad tenía María, pero no sabemos cuántos años le llevaba José a María, su esposa. No sabemos si Cristo tenía 10 años cuando se pierde en el templo, si tenía 15, no sabemos, porque el Nuevo Testamento no toca eso. O si lo tocó, no lo tenemos hoy en día. Por lo que el Nuevo Testamento no es respuesta ni para nosotros como miembros de la iglesia, pero tampoco para el mundo cristiano que cree en una Biblia. Sí, no tenemos, y menos el Antiguo Testamento, ni meternos ahí porque Cristo como tal, ni mencionado, habla de Jehová. Bien, el Libro de Mormón, como dijo la hermana Marisela, ayuda, hermanos, para esto y para 1001 cosas más. Los nefitas, hermanos, comenzaron a registrar fechas siempre, fueron mucho mejor que los judíos de Jerusalén. Los nefitas eran más ordenados. Nefi, palomita para Nefi, lo hizo excelentemente bien. Pero ellos empezaron, hermanos, a datar fechas, sobre todo después de la señal de Samuel el Amanita. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando se levanta Samuel y ¿qué les dice, hermana Jacqueline Flores? ¿Qué les dice Samuel? En 5 años iba a haber una estrella que iba a anunciar el nacimiento de Cristo. De Cristo. 5 años. Ahí los nefitas, hermanos, comenzaron a tener otro conteo porque, ¿se acuerdan ustedes esta escena en donde uno de los nefis está orando ese mismo día y dice, Padre Celestial, ¿dónde está la señal? Nos van a matar mañana. Este es uno de los capítulos, y se me pone la piel china, hermanos, que más me conmueve a mí en el Libro de Mormón. Esta desesperación de los fieles creyentes que soportaron el bullying, soportaron todo y la señal no venía, hermanos. Y entonces Nefi tuvo que hablar con el Padre Celestial y decirle, es que nos van a matar. Y Nefi dice, tranquilo que voy mañana. Ay, sí. Recuerdan a Jehová diciendo, hey,
Tranquilo que no se me ha escapado nada. Mañana. Bueno, estos es de mis pasajes favoritos del libro de Mormón. Entonces, si tenemos 5 años antes, dado la señal de Samuel, los nefitas y los lamanitas en el libro de Mormón, hermanos, hablan que en el año 34 muere Cristo. ¿Correcto? ¿Por qué en el año 34? Porque ellos empezaron a empezar a computar años, pero desde la señal de Samuel. ¿Correcto? Entonces, es muy probable, hermanos, que los nefitas allá en el 150 después de Cristo hayan tenido una fecha mucho más exacta que lo que hoy nosotros en el siglo 22 con el iPhone 13, el iPad 20, el internet en 1 giga de descarga y todo eso, es mucho más probable que antes hayan sido mucho más exactos que lo que somos hoy nosotros. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo bien, hermanos? Yo siento que ya lo reburujé con tantas fechas. ¿Quién tiene alguna duda o pregunta hasta ahorita? Adelante, hermano Emilio. Hermano Benji, sí. Nada más un pequeño comentario. Hasta donde yo entiendo, los historiadores, la connotación que dan los historiadores a las fechas antes de Cristo y después de Cristo, no existe un año cero. Exacto. Es decir, está el año menos 1 antes, 2 antes, 3 antes, pero luego está el año 1 después, 2 después, 3 después, pero no hay un año cero. Por eso, este siglo, que son los, en este año, que estamos en el año 2022, pues es siglo XXI, porque estamos adelantados, o sea, al no haber habido un año cero, o un, hay un siglo XXI cuando estamos en los años 2000, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ese es un punto importante a considerar. Gracias. Por supuesto. No, gracias, hermano Emilio. Gracias. Imagínense, si nosotros, lo que estaba diciendo a lo mejor el hermano Emilio, no lo sabíamos, imagínense el conflicto de fechas que tenemos, ¿no? Hoy en día, es difícil. Ajax, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy en la carretera saliendo de Izapa, pero no sé cuánto voy a poder seguirte siguiendo, Benji. Así no que quiero participar de alguna manera por si ya no puedo contactarme. Claro que sí, adelante. Para mí este tema siempre ha sido sumamente importante. Gracias. Porque nunca he aceptado que Jesús nació el 6 de abril. Ok. Voy a tocar el Evangelio de Magdalena, que es uno de los apócrifos del Nuevo Testamento. Sí. Y cuando leo, dice el 6 de abril. Allí sí lo cita. Ok. Pero cita que el ángel Gabriel le habló a la Virgen María de que iba a recibir la visita del Padre. Y es cuando dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esto a mí me impactó y dije, caramba, parece ser que Jesús fue concebido el día 6 de abril. Okay. Pensamos que nació por una interpretación que hizo Talmash en Jesús el Cristo. ¿Sí? Eso es. Pero al mencionar yo evangelios apócrifos, es importante que entendamos que algunos libros con los que crecimos los de mi generación, Doctrina Mormona, Cristo, ya son un tipo de literatura apócrifa. Obsoleta, no claro. es oficial de la iglesia y por esa razón digo, bueno, aunque también en La Leona se publicó hace como 12 años, que no es la posición de la iglesia que nació en el 6 de abril, pero como dices, la tradición es tan fuerte que no solamente lo enseñábamos, lo presumíamos que nosotros sí sabíamos cuándo. Entonces cuando veo que la posibilidad de que él fue concebido el 6 de abril, dije, caramba, el 24 de diciembre no está tan lejos para que haya la posibilidad de nacer. Solo quería mencionarte por ese dato, no sé si lo tenías o no, pero puede ayudar de alguna manera. Es que te agradezco mucho y es un gusto escucharte, Benji. No, hermano, el gusto es mío. Yo termino aprendiendo tanto de los hermanos que, al igual que yo, nos gusta leer. Gracias, hermano Ajax. Yo leí algún momento el Evangelio de María Magdalena
por varios temas por ahí muy interesantes, pero no tenía fresco el dato de la concepción, ¿verdad? De Cristo y de la fecha del 6 de abril. Así que gracias, hermano Ajax. Y evidentemente, hermanos, miren lo que dijo el hermano importante. Y ahorita voy con la hermana Aguilar. La iglesia ha tenido oportunidad de manifestar, hermanos, miren que sí, había una fiesta el día 6 de abril, pero ¿y qué creen? Que ya no estamos haciendo esa fiesta, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Por así decirlo. Hermana Lucía. Bueno, yo quiero comentar que hace muchísimos años, yo soy originaria de Caborca, Sonora. Sí. En una ocasión salió en el periódico que cuando establecieron el calendario gregoriano, sí, hubo trastornos en acoplar, ¿sí? En acoplar las fechas, ¿sí? O sea, que realmente no era el año 1, sino el año 2 y que sí, 4, que había como diferencias, unos 3 años de diferencias para poder acomodar un nuevo calendario, ¿sí? Entonces, yo cuando leí eso, pues dije, bueno, pues a lo mejor no congenia bien lo del nacimiento de Jesucristo. Claro. Ha de haber sido otra fecha. Y considero que nuestras autoridades todo ese tiempo los tuvieron citando porque ellos saben lo que son las escrituras. Y en esa escritura que en esos tiempos no se sabía que había sido escrito por el hermano Whitmer, sí, entonces lo citaban, ¿no? Sí. Pero pues yo decía, bueno, pues si ellos lo dicen, son nuestras autoridades, tienen autoridad, pues lo acepto. Pero claro, nunca se me olvidó ese artículo que venía en el periódico, en la que decía que había cierto trastorno cuando establecieron lo del calendario gregoriano, o sea, el que sí, es el calendario que estoy usando ahorita, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pienso que por allí pudo haber sido los cambios de las fechas. Por supuesto, hermana, gracias. Comentario. Muchas gracias. Y conozco Caborca, lo conozco, es un calor que qué barbaridad, ahí en verano. Y pero sí, tiene toda la razón, hermano. Eso no ayuda, evidentemente, el ajuste de calendarios antiguos, modernos, judíos, mayas y demás. Por supuesto que hoy nos quedó un rompecabezas que había que armarlo de alguna manera, ¿verdad? Bien, hermanos, muchas gracias por estar participando con nosotros. Continúo. El libro de Mormón ayuda porque los nefitas comenzaron a registrar fechas desde la señal del nacimiento de Cristo con Samuel la Manita, que era lo que dijimos ahorita. Y ellos registraron la fecha de la muerte de Cristo en el año 34. Ustedes pueden corroborarlo por ahí de tercer Nefi, 7, 6, por ahí del 8, todo eso, ¿cierto? Y no sabemos cómo los nefitas contaban porque se cree en la actualidad, hermanos, que el área donde vivieron los nefitas y lamanitas tuvieron más de un calendario. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura maya, en donde por lo menos 3 calendarios se hacen presentes, algunos de 360, otros de 364. Evidentemente no sabemos qué calendario se utilizó en ese momento, pero lo sabemos de las fechas que están en el libro de Mormón en la actualidad. Ahora, hermanos, ¿recuerdan ustedes que hablamos del ancla al principio? ¿Cuál era el ancla, hermana Carmen Rivas? Lo que sostiene un barco, lo que nos sostiene nosotros. ¿Correcto? En este caso, en la plática del día de hoy, ¿qué ancla se mencionó? ¿Cuál fue el tema que yo dije, este es el ancla? No me acuerdo, perdón. Sí lo escuché, pero no me acuerdo. No se preocupe. A ver, hermano Francisco, no se preocupe, hermana. ¿Cuál fue? La muerte de Herodes. Le leí los labios, ¿verdad? Pero no lo escuchamos en el micrófono. Perdón, ¿la muerte de Herodes? La muerte de Herodes. ¿Cuándo muere Herodes, hermano Francisco? 2 años antes de lo que se considera la era cristiana. Ok, a ver, ¿quién me da más, hermano Héctor González? 4 Gracias. años. 4, en el año 4 antes de Cristo fue cuando murió Herodes. 4 años antes de Cristo, perfecto. En el año 4, no se preocupe, hermano Francisco, aquí estamos, porque ya dije como 19,000 fechas, o sea, yo sé que no es fácil. Gracias. No, de nada. Año 4, hermano Héctor González, ¿quería decir algo? ¿No? Todo bien, todo vamos bien. Bien, hermanos, ese fue el ancla.
si nosotros entendemos, hermanos, que Herodes muere en el año 4 y los nefitas y los eruditos actuales nos dan algunas fechas, entonces empieza este rompecabezas a unir las piezas faltantes y perdidas, ¿ok? Hermanos, la comunidad cristiana y no cristiana, los investigadores en la actualidad coinciden que Cristo nació entre el año 4 y el año 5 antes de Cristo en la primavera, ¿correcto? Siendo que Herodes muere en el 4, Cristo pudo haber nacido muy cerca del año 4 o en el año 5. Esto es lo más actualizado del tema. Hermanos, en otras épocas no se tenía estudios tan avanzados como lo tenemos hoy. Hoy el acceso a la información es privilegiado. Cualquiera puede hacerlo. Con pocas teclas puede acceder. Así que esto es lo que se sabe dentro del mundo intelectual. Esto seguramente lo debe de conocer alguna autoridad general que le guste el tema, que en lo personal sé que al presidente Holland le encanta el tema este. Él fue director de BYU, el de Bednar también, por lo que lo debieron haber escuchado en simposios, en clases de personas muy preparadas que han llevado el tema, hermanos, al extremo. Ha habido gente en la iglesia que a lo mejor ustedes no conocen de cara, pero que han dedicado horas. Lo que yo le estoy diciendo ahorita, hermanos, en algunos minutos son años de investigación de hermanos fieles en la iglesia, tratando de encontrar lo más certero, ¿verdad? Entonces, siendo que entre el año 5 y el año 4 antes de Cristo nace nuestro Salvador Jesucristo, es lo que hoy podemos decirle a la gente que nos pregunte. Después usted puede repasar el tema, puede ir a leer a Central del Libro de Mormón cuándo nació Cristo. Le van a salir varios artículos, no solamente tenemos uno, tenemos varios. Y usted puede decir, bueno, primero, el año 0 no es la fecha del año del nacimiento de Cristo. No es el 6 de abril porque no es Dios quien habla en el verso 1 de Doctrina y Convenios. Y ¿cómo sabemos cuándo nació Cristo? Debió haber nacido antes de la fecha de Herodes el Grande, en el año 4, y hasta ahí es que podemos llegar. Hasta ahí llegamos. Después, el día, la hora, el establo en donde el pesebre, eso no lo sabemos, hermanos. No sabemos más detalles, sino que hasta ahí hemos podido llegar por la distancia, porque no dejaron registro, no había actas de nacimiento, no había nada de eso. Imaginen, en el siglo III, los primeros cristianos empezaron a decir, oigan, ¿y como cuándo nació el Salvador al que adoramos? Como para hacerle aquí una procesión o un día y una posada en el siglo III. Imagínense, hermanos, empezaron ya muy tarde. Todavía hubieran tenido a María viva, alguien que haya ido, oiga, ¿cuándo nació su hijo? Bueno, María pudo haber dicho el día, ¿verdad? Pero dígame, hermana Marisela, su micrófono. Hermana, su micrófono. Ahí está. ¿Por qué hacían los censos? ¿Con qué objeto? Buena pregunta. Buena pregunta. Con algo ellos tenían en su mente, organizar a la población, ¿no? Es correcto. Es correcto, sobre todo cuántos niños nacían, con cuántos, cómo crecía el pueblo y Roma a cuántos tenía que gobernar y para que no se saliera hasta dónde llegaba la jurisdicción. Pero es importante lo que dice, hermana, porque es muy probable que hayan tenido registros de nacimiento, pero que se hayan guardado esos registros es otra cosa. ¿Cierto? No manifestaba ese periodo de la historia un afán por guardar registros. Sí, al menos así lo vemos a la luz del siglo XXI, ¿no? No tenemos la fecha de nacimiento de algún filósofo griego exactamente, no lo tenemos. Entonces, pero es interesante lo que dice, porque sí se movían a nivel civil, sí lo hacían, porque había empadronamientos y había todo eso, pero lo que sí sabemos es que no dejaban rollos de, mira, aquí están todos los que nacieron, al menos hasta ahorita, hermana, no lo conocemos. No, y como fue quemada el templo, a lo mejor ahí los tenían. Es correcto. Destruido, entonces yo creo que ahí también quedaron esos registros. Claro, por supuesto, hay 1000 de posibilidades y la Biblia como la tenemos ahora no se parece en nada a los registros antiguos, entonces es muy probable que por ahí alguna fecha pudo haberse
quitado y todo eso, hermana Marisela. Muchas gracias. Hermana Elia, ¿quería decir algo? Sí, si recordamos, José y María fueron solicitados a ir a uno de esos censos. No tengo mi Biblia ahorita y no sé si viene ahí el registro aproximadamente de en qué fecha fueron solicitados para acudir a ese censo. ¿Nos podría ayudar un poco también? Perdón, otra vez me distraje, hermana. Repítame la pregunta, perdón. Ok, María y José fueron solicitados para un censo. Correcto. Pero ahorita yo no recuerdo si en la Biblia, en el Nuevo Testamento, menciona en qué fecha o en qué año fueron solicitados ellos. Entonces, también eso nos podría ayudar en el cálculo de la fecha de Cristo. Por supuesto. Por supuesto. Me dicen, perdón, hermana, me dicen que se escucha una voz como de mujer. No, pues no estoy solo aquí en casa, mi esposa no está y mis hijos. Todo está bien. Hay 2 manos levantadas, terminando la hermana. Ok, perfecto. Gracias, Yatzil. No los veo por aquí. Hermana, no tenemos registro de eso. No tenemos registro en la Biblia. No tenemos estos pies de página con los años como lo tenemos en el libro de Mormón. No lo tenemos así. Entonces, es difícil hacer los cálculos. Si no hubiese habido ninguna polémica desde un principio. La Biblia hubiese sido muy clara, como lo es el libro de Mormón. O sea, sabemos que Samuel la manita dijo, de aquí a 5 años va a llegar la señal, punto. Y los jueces, el gobierno de los jueces empezaron a contar años, y antes se empezaba a decir, y hace 150 años Ley y su familia había llegado aquí. O sea, ellos sí fueron mucho más dedicados, ¿no? Por algo el Señor los sacó de Jerusalén. Emilio González, Saturno, adelante, hermano. Gómez, buenas noches. Otra vez. Perdón, sí, Gómez. Sí, otra vez. Bueno, la hermana Marisela preguntó por la cuestión de los censos. Debemos recordar que en el Imperio Romano los censos son más bien de carácter impositivo, es decir, no para saber cuándo naciste, sino cuánto vas a pagar de impuestos, es lo que les importaba a ellos. Excelente apunte. Excelente. Se fijan, o sea, de que había censos, pero la naturaleza, como dice el hermano Gómez, cambiaba, ¿verdad? Ellos lo que querían eran su dinero. Tiene mucha razón, hermano. Muchas gracias por ese apunte tan certero. Hermana Lucía Aguilar, adelante. Ajax y luego Lucía. Ok, adelante, Ajax. Aquí de nuevo, Benji. No he perdido la señal. Qué bien, qué bueno, aquí está. Ahora sí se le fue la señal, ¿verdad? Ahora sí lo perdimos. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Y muteó su micrófono. A ver, adelante, interesante. Hermano. Vengo de afuera, voy para adentro. Si yo vengo de allá, vengo para acá. Si voy de abajo, voy para arriba. Si vengo del oriente, yo no puedo ir al oriente. Esto es algo que en Mateo contradice y pocos se dan cuenta, excepto de que estés hablando de astronomía. Y aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención. Usan mucho la estrella del oriente y dicen que fue Venus, dicen que es la conjunción de los planetas, dicen que fue un cometa. Y pareciera que estos magos no saben astronomía y no saben distinguir una estrella de otros astros movibles entre las estrellas fijas. Si yo creo que estos magos del Oriente tienen el conocimiento para seguir la astronomía, entonces distinguían perfectamente lo que es una estrella. Y con esto me acerca mucho a una fecha más próxima. Yo les invito a que el 24 de diciembre, en cuanto oscurezca, vean qué hay en el oriente. Y van a ver a las 3 estrellas del cinturón de Orión elevándose por el oriente, tal como vienen los magos del oriente. A la 1:30 van a ver que aparece, alineados con los 3 estrellas del cinturón, van a ver a Sirio, la estrella más brillante de todo el firmamento, que para algunos es Colo.
En ese punto donde señala a medianoche, por eso está el himno que se llama A medianoche se oyó, porque Jesús nace terminando la Nochebuena y empezando la Navidad a las 0 horas, cuando el sol cruza el meridiano inferior. Y es el momento en donde cambiamos de fecha, pero el sol va a nacer exactamente en ese punto donde Sirio indica. Y ese fenómeno celeste ocurre alrededor del solsticio de invierno. Por lo tanto, eso reafirmaría que Jesús bien pudo haber nacido el 24 de diciembre o el 25 o algo así. Solo es otro dato que yo mismo he corroborado y que descubrí de esa manera. Solo como un dato para, pues, aportarte algo más, Benji, donde dices, claro. Hasta aquí podemos. Gracias. No, muchas gracias, hermano. Ay, se ve que le ha estudiado y le apasiona el tema y aparte sabe bastante, ¿no? Gracias por ese dato. Es interesante, hermanos. Es interesante siempre escuchar ideas propias, investigación. No hay nada de malo, siempre y cuando no debilite nuestra fe, no hay absolutamente nada de malo ir más allá. Voy con la hermana Lucía Aguilar. Adelante, hermana. Hermano. Sí. Yo estaba pensando que probablemente podríamos encontrar algunas fechas aproximadas en la genealogía de los judíos, porque los judíos eran muy cuidadosos en llevar quién nació y pues no sé si ponían fechas, ¿no? Claro. Pero allí a lo mejor ponen fechas, ¿no? Incluso que se convirtió a la iglesia, según esto, y él decía que en la genealogía de él estaba Jesucristo, pero no se me ocurrió preguntarle si tenía alguna fecha o algo, Una ¿no? fecha. Bueno, interesante. Sí, hubiese sido bueno. Y sí, los judíos eran celosos de sus temas muy genealógicos. Cuidadosos en eso, porque este joven me dijo que él tenía su genealogía, bueno, no sé qué tan cierto hubiera sido, sí. Porque, pues bueno, me platicó que su papá, que era rabino, lo expulsó y pues no se puede acercar a su hijo, ¿no? Mire. Por la desobediencia, o sea, como quien dice, lo excomulgó del judaísmo. Pero él decía que era muy cuidadoso, si él era pues de la rama de Judá, y pues por ahí había venido Jesucristo. Pero repito, se me olvidó preguntarle si tenía fechas, ¿no? Mire. Fechas exactas. Sí. Eso fue hace muchos años, hace como 30 años, o sea, no me olvido de eso, porque era todo un personaje que pues, sabía mucho, como la mayoría de los judíos, o sea, claro. Platicamos así muy, muy rico, como dicen. Sí, pero yo creo que ahí se podría encontrar, o sea, encontramos algún judío porque se están convirtiendo los judíos al cristianismo, poder preguntarles si es en los registros, pues tienen la fecha de Jesucristo, era interesante, del nacimiento. Claro. Ahora, otra cosa, pues yo sabía que allí, cuando estaba Constantino, fue el que estableció la fecha, porque había muchas, bueno, era en el siglo III, en uno de los concilios, y pues él quería unificar al cristianismo y también para tener sus adeptos, ¿no? Claro. Y entonces, allí hicieron, en los concilios hicieron muchas modificaciones, y que yo sepa, allí en ese concilio se estableció el día 25 como el nacimiento, pero en esas fechas era cuando se adoraba ciertos dioses, como Dionisio, ¿sí? O sea, y otras tradiciones paganas, ¿no? Entonces, para que no hubiera problemas tanto de una iglesia como de otra, se estableció esa fecha, ¿no? Mire, va a ser esta interesante. Fecha. Sí. Ajá. Sí, no, es real lo que dice, y aparte Jesús el Cristo del Talmud habla largo y tendido acerca de ese concilio
y es muy interesante. Muchas gracias, hermana Lucía, por lo que nos comentó. Hermanos, miren, para bajar la temperatura de la plática, y no es que haya estado muy acalorada, sino para ir aterrizando. Al final de cuentas, hermanos, saber la fecha del nacimiento de Cristo o no saberla, no marca una diferencia trascendental en nuestras vidas espirituales. El Señor Jesucristo quiere que sus hijos sepan otras cosas. Él espera de sus hijos que le entreguen un corazón quebrantado, que ayuden al prójimo, que nos llenemos de caridad, que de muchas otras cosas. Pero habrá gente que crea que si descubre la fecha del nacimiento de Cristo será pues reconocido, y evidentemente sí será reconocido, porque si el Señor lo revela a alguna persona en algún momento, pues será excelente, porque dará luz y conocimiento, que viene de Dios. Sin embargo, ustedes saben, y yo lo sé, y esta es la plática del día de hoy, hermanos, que nosotros podemos recordar al Salvador Jesucristo todos los días. Sí, podemos, para nosotros pueden nacer cada día y poderle hacer lo que sea cualquier día. Es tan infinito el Salvador que evidentemente un día determinado le queda chico. Sí, quedaría chico una celebración para lo que significa el Mesías. Así que, hermanos, esta fue la plática del día de hoy. Yo les di lo más actualizado del tema el día de hoy, lo que se dijo, las tradiciones bonitas que tenemos en la iglesia. En otra oportunidad, si ustedes me lo permiten, podemos hablar de otras tradiciones en la iglesia que fueron bonitas. Algunas otras pues no tienen ese carácter romántico como el de un nacimiento, pero que son cosas que todavía decimos en los días de testimonio o en las clases, pero que han pasado de ser algo doctrinal a algo anecdótico en la iglesia. Esta iglesia va a seguir cambiando, hermanos, pero esto no ha debilitado mi testimonio, al contrario, a mí me alegra ver una iglesia movida, una iglesia viva. Otras iglesias a las cuales respetamos y admiramos mucho, hermanos, tienen esta crisis de que se quedaron en una edad de piedra. Sí, se quedaron con tradiciones bien o buenas, malas o buenas, pero muy ambiguas, que parece que a la luz del día del siglo XXI, pues son poco compatibles quizá, pero me alegra mucho pertenecer a esta iglesia, hermanos. Esto fue el tema del día de hoy. ¿Cuándo nació Cristo? Para los que creían todavía el 6 de abril, hermanos, no se me achicopalen. Esto es meramente una fecha y nada más. Y si alguna autoridad general, como lo vimos el día de hoy, lo dijo en su momento, no será condenado por eso. Me preguntaba la hermana Elia qué pasó. Seguramente estos hermanos hicieron tantas cosas buenas que eso ni eclipsa nada lo que hicieron ellos. Entonces, no pasa nada. Yo lo repetí. Espero que el Señor no me lo tome en cuenta haberlo dicho en la misión, ¿no? Y a la gente que se lo creyó en ese momento, espero que no me lo tomen en cuenta. Así que, hermanos, les dejo mi testimonio y les dejo esta clasecita del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Feliz cumpleaños! Ya estamos muy cercas. Ah, sí. Muchas gracias, hermana. Ya, Marisela, hay que muchas gracias. Esos 31 años. ¿Cómo sabe tanto de qué? ¿Quién le dijo qué? Gracias, hermana. Sí, el 5 de mayo ya está pronto. Sí, ya estamos El próximos. mundo lo vigila, hermano Benji. ¿A cuál de todas? Felicidades, hermano. Muchas gracias. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, y sobre gracias. todo, hermano Benji, muchas felicidades, porque 31 años y 4 hijos, ustedes Híjole. de los nuestros. Sí, ni me diga, hermana, que me está cayendo el 20 apenas. No, muy, muy bonito, hermanos. Es una gran responsabilidad. Ustedes sabrán, los que tienen hijos. Sí. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Buenas noches, una preguntita. Gracias. Adelante, hermana. Hermano Benji, ¿vamos a tener la oportunidad de escucharlo o lo vamos a tener todos los jueves? Bueno, me invitó el hermano Agrícola. Perdón, hermana, no escuché.
ahorita usted tiene una muy buena membresía, y escucharlo, estoy emocionada. Lo vamos a tener todos los jueves, eso es lo que quería saber. Está interesante la clase. Muchas gracias. Bueno, si me de invitan. todos los días, gracias. Bueno, si me Qué pena invitan, que hermanos. tenga 31, yo tener 18. Bueno, gracias también por ese favor, hermana, de bajarme los años. Bueno, si me invitan, encantado. El problema es que se aburre uno fácil de una sola persona, así que cuando empieza a aburrir, hermanos, ahí ya acaba la sorpresa, pero encantado de estar con ustedes. A mí me invitaron el día de hoy, miércoles, pero estoy abierto a estar con ustedes cada que se reúnan cuando quieran. Benji, felicidades, éxito. Gracias. Gracias, hermana Raquel. ¿Cómo vio? Sí cumplí las expectativas, digamos, sí salí del problema en el que me metí, ¿o no? Sí lo hiciste, nos ayudaste, nos enseñaste, sí. Te digo que tú sabes mucho y nos instruyes, nos inspiras. Muchas gracias, que tengas éxito contigo mismo y con tu familia. Y un abrazote. Gracias, hermana Raquel. Me aprecio mucho. Gracias, hermano Benji. Gracias. Muchas gracias. Hermana Lupita, adelante. Gracias. Estaba viendo en Historia Latinoamérica, estaban hablando precisamente de Yo conocí a Jesús, y estaba viendo los censos, que efectivamente era precisamente para lo que eran los impuestos, pero también no dejaban pasar nada. Ellos querían que todas las familias, si eran 5 hermanos y se dividían en diferentes zonas, tenían que reunirse para hacer el censo por familia, con los hijos que tengan y como sea. Por eso no encontraban ellos posada cuando visitaron a su familia. Entonces les dieron un lugar especial, bueno, exclusivo se puede decir, donde guardan su pastura y los animales, y ahí es donde nace Jesús. Pero efectivamente ahí en lo de la historia latinoamericana no habla de la fecha exacta, pero sí habla de que se tiene que reunir por familias. Los censos no era tú en una colonia como ahorita, ¿no? Y mis hijos se casaron y se van a otra colonia. No, teníamos que reunirnos todos para poder, por familia, ¿cuántos miembros eran? Wow. Pero no habla de fechas. De la fecha, sí, porque el enigma no sabía ese dato de las familias, pero gracias, hermana Lupita. Para ubicarlos exactamente, familia Martínez, familia Mendoza, ¿cuántos elementos, aunque se hayan casado, se juntaban? Claro. Para saber cuánto había de impuestos. Sí, pues eso era lo que les movía. Como pasa el día de hoy también, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Pero es interesante y sí, hermanos, no hacía frío, no estaba cayendo nieve. Cuando alguien lo mencionó en la plática, hemos hecho videos acá en la fundación también que es para ustedes, son gratuitos. Esto es para que ustedes vayan mejor preparados a las clases y se enseñe con un espíritu de humildad. Cristo no nació en un clima frío, fue en otra fecha, había pastura, como alguien dijo, había que comer para los animales y muchas cosas que nosotros dibujamos, pintamos y vemos en las películas. Los reyes no eran tales así, con sus coronas y todo eso. No era uno negrito y el otro era güerito y así, pues se fue adornando la historia de las pastorelas, pero bueno, lo importante no es eso. Si uno era negrito y el otro era barbudo y rubio y el otro no. Lo importante es que el Cristo nació y todas las demás cosas que él hizo. Hermanos, ¿a alguno por allí que se le haya escapado su comentario y quisiera decirlo? Si me permites, Benji. Adelante, hermano. Bueno, realmente disfruté mucho tu presentación. Gracias. Y me agrada la posición a la que nos llevas. Gracias. Creo que es muy importante, aunque pues estoy de acuerdo que esto no debe afectar nuestra fe, ni debemos celebrar solo un día, etcétera. Sí. Creo que el tema es muy importante. Así es, así que es. Que no afirmar, porque incluso escuché a algunos hermanos presumir y denostar a otras religiones de que están totalmente equivocados. Sí. Y creo que esta no es la actitud que el presidente Nelson ha pedido tener hacia las demás religiones. Es correcto. Que podamos reconocer que no sabemos en realidad qué fecha nació. Sí. Y si no sabemos cuándo,
¿con qué autoridad decimos que no nació el 24 de diciembre? Por lo que respecta al clima, está dentro del trópico. Allá no neva, allá no hay heladas, como para decir que no puede ser como el clima de Inglaterra o de Estados Unidos. Eso es. Pero gracias, Benji, por esa apertura que tienes, el reconocer que nos hemos equivocado por tradición, por interpretación, por como sea. Lo mejor es tener esa sencillez de aprender para seguir creciendo. Gracias, Benji, un gusto saludarte. No, gracias a usted, hermano. Dijo algo muy importante el hermano Ajax, hermano. Se vale pedir perdón, ¿eh? Aquí la iglesia es el mejor ejemplo de decir, bueno, creíamos una cosa y ahora ya no. Ya está. O, como dijo el hermano, no sabemos la respuesta. Es decir, ¿cuántos de nosotros dijimos, es que los negros no tuvieron el sacerdocio porque eran descendientes de Caín? No. Hermanos, hoy la iglesia ha tenido que pedir perdón por eso. Pero fue algo que repetimos por muchos años, ¿cierto? Los primeros santos creían que el cerro de Nueva York, el Cumorah, fue donde donde Moroni batalló en las últimas batallas, y a la luz del día de hoy, hermanos, Moroni venía de miles de kilómetros al sur, ¿no? De ese cerro que se llama Cumorah, de la colina Cumorah. Yo he estado allí en Nueva York, pero vamos, no pasa nada absolutamente, hermanos. Si la iglesia tiene que salir a decir, eso se creía, discúlpenos, no pasa nada. Nosotros en nuestras propias vidas, hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, así seamos la mamá inmaculada, intocable, o el padre autoritario y racio y recto, se vale decir, hijos, lo que yo creía, me equivoqué. Yo creía, mis padres me habían enseñado otras cosas, eran otros tiempos, discúlpenme, ¿verdad? Eso se vale, ¿no? La iglesia nos enseña muchas cosas aplicables a nuestras vidas, y si el día de hoy aprendimos eso, lo que decía el hermano Ajax, pasa nada de decir, nos equivocamos, imprimimos libros y lo dijimos, lo pregonamos y lo gritamos, pasa nada en decir, ya está, no, cometimos un error y no pasa nada, la iglesia seguirá siendo verdadera. ¿Alguien más por ahí, hermanos? ¿Todos quedamos bien? Sí. ¿Satisfechos? Todos bien. Hermanos, miren, para terminar, háganme un favor. Si ustedes tienen la capacidad de prender su cámara, voy a tomar una foto para hacerlos más famosos de lo que son ya, hermanos. Lo voy a subir hoy a la página de Central del Libro de Mormón para que vean que miren, hay gente que le gusta estudiar y que le gusta la buena plática. La mayoría están viendo el Juego de México ahorita, pero no pasa nada. A mí también me gusta el fútbol. Y ustedes que están aquí lo hicieron muy bien, hermanos. Así que miren, voy a tomar yo unos screenshots, así unas capturas de pantalla. A la cuenta de 3, sonrían. Yo creo que ya fueron todos los que activaron su cámara. No, acá hay otros más. Entonces, hermanos, gracias, miren. hermano Benjamín, y felicidades por su cumpleaños y por la clase. Estuvo muy buena. Muchas gracias. No, hermana Jacqueline, no, es un placer para mí. Así que, bueno, miren, a ver, yo tengo aquí, solamente veo 3, 6, 9, a 12 personas, desde mí hasta la hermana Elia. Así que a la cuenta de 3 vamos a prender, por ejemplo, la hermana Lucía Aguilar tenía su cámara prendida, pero la apagó. Así que voy a contar 3. Aparece la hermana Lupita, Marisela, Héctor, Jacqueline, Elia, Blanca, Raquel, Carmen, Lupita, Elsie. Vamos a sonreír, ¿está bien? En la cuenta de 3, yo sonrío, ustedes salen. 2. Ok, perfecto, ahí está. Y luego sigue, yo tengo aquí a Francisco, al hermano Lozano, Arturo, Ajax, que ya llegó a su lugar de destino, Ana María, Ana Cristina, la hermana Cristalinas, a Yatzil, a Amparo Padilla, Enrique Castro, Martín Orozco, a Yatzil otra vez, y a Ricardo y Tania. Así que sonrían, hermanos, que les toca a ustedes, a todo el mundo los va a ver, ¿está bien? Sonrían a la cuenta de 3, 2. Ahí está, perfecto, muchas gracias. El hermano Castro hasta en el gimnasio lo agarramos y todo, ¿eh? ¿Cómo ves? Y luego sigue por acá, bueno, los que ya están con su cámara desactivada. Dígame. ¿Sí? Discúlpeme, lo que pasa es que estoy enferma. No se preocupe, hermana, Sí, estoy en cama
Y entonces yo no puedo aparecer en mis condiciones, discúlpeme. No, no se preocupe, hermana, no comete ningún pecado, está bien. Y bueno, voy a tomar también captura de pantalla a los que no prendieron su cámara, Enrique, ya a Ricardo, hermana. Bueno, voy a tomar ahí dice Lucas Escalante, yo estoy sin cámara, no se preocupe. Ahí está la foto. Hermanos, pues muchas gracias. Estamos para servirles. El día que ustedes desean invitarme, haré lo posible por estar aquí. Gracias, Yatzil. Gracias, hermano Agrícola, por invitarme, por confiar en mí. Y pues nada, el tiempo es de ustedes. Nos pasas esa foto porque también la subimos a nuestro grupo de WhatsApp. Eso es, claro que sí, Yatzil, ahí te la paso. Adelante, Agricol. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias, Benji, muchas gracias. Queremos tomarte la palabra y programar tal vez un par de conferencias o un conversatorio sobre temas del Libro de Mormón. Perfecto, claro que sí, cuenten conmigo. Sí, y bueno, pues gracias, hermanos, gracias. Yo creo que ya no hay alguna última pregunta antes de que nos despidamos. ¿Alguien que quiera hacer alguna observación, alguna pregunta? Si no, le paso el tiempo a Héctor y así para que asignen la última oración. ¿Sí? Gracias. Adelante, Yachil o Héctor, no sé quién va a cerrar. Yachil. Okay. Muchas gracias, hermanos. Otra vez, gracias por su tiempo, dedicación, Benji. Muchísimas gracias. Bienvenido a este grupo de conocimiento selecto. Gracias. Muy bien, pues vamos a finalizar, hermanos, con la última oración. Hermano Francisco Javier, ¿cree que pudiera apoyarnos con la oración, por favor?